exalcalde de Acapulco y exgobernador de Guerrero, en el momento en que estamos esperando, como decíamos, para este 20 o hasta el 20 de octubre, como dijeron las autoridades, un informe del gobierno federal sobre pues esta investigación que prometieron hacer y que deberán estar haciendo sobre el tema de pues la devastación que trajeron las lluvias, las inundaciones, específicamente en Acapulco. No solamente estamos hablando de Acapulco, pero por razones obvias es la parte donde mayores consecuencias hubo y donde mayor foco de atención existe. Estamos con Seferino Torreblanca, le voy a pedir a él y a usted que nos espere un momentito más para reanudar la conversación. Volvemos en un instante y retomamos la entrevista y la conversación. Torreblanca, en esta conversación, lo que estamos a la espera, como decíamos, es de un documento, de una presentación, de un informe del gobierno federal sobre el tema Acapulco, Guerrero y las zonas del país que fueron devastadas por el paso de los fenómenos naturales, pero el tema aquí es, bueno, el tipo de responsabilidades, el tipo de actuaciones que va a tener el gobierno federal sobre autoridades de los 3 niveles de gobierno, según ha dicho la propia autoridad federal actual, sobre alcaldes, gobernadores y demás cuestiones. Y usted dice, aunque lo cuestiona, ¿por qué desde 2001 se va a revisar y no antes? Pero en fin, parece ser que de 2001 para acá es que se va a revisar el conjunto de cosas que se hicieron. Usted ya delineó hasta el punto en donde llegó a decir que se generó un plan director para Acapulco. Y ahí empieza esta parte de la conversación. ¿Cómo no? Se termina este esfuerzo colectivo, único, ejemplar. Después de Paulina. Después de Paulina, se termina el 98, pero el instrumento que da el esfuerzo concurrente no se encuentra por ningún lado. Se publica en el periódico oficial en enero de 1999, se aprueba en el Cabildo en enero de 1999 y se aprueba, y más bien se publica casi unos pocos días antes de que yo entrara a la presidencia municipal. Tenemos el plan de director urbano 2001 ahí en nuestra pantalla también. Y aquí está, Carmen. Y aquí lo tiene a mano, exacto. Este es el que nosotros hacemos. ¿Y en qué consiste? Pues que otra vez la sociedad dice, oye, me dejaste un instrumento maravilloso de planeación, de organización y de crecimiento, pero no sé cómo lo voy a operar, puesto que no tiene reglamento ni tiene normas complementarias. Se vuelve a reunir la sociedad, hay un gran esfuerzo, se crea la participación ciudadana, se crean mesas de trabajo y Carmen nos lleva 2 años. 2 años el poder concretar la suma de estas voluntades, que usted sabe lo que es la planeación. Usted sabe lo que es la consulta pública, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, cámaras de comercio, organizaciones diversas y la sociedad. Y lo hace. Lo hacemos en el 2001 y se publica el plan que no había sido publicado en la Gaceta, con sus normas complementarias y con su reglamento de operación, que es este instrumento. ¿Y dice qué esencialmente? ¿Qué es lo que delimita las zonas donde sí se puede construir, las que no se puede construir, las que están totalmente reserva? ¿Qué dice ese plan director? Déjame llevarlo y a lo mejor estoy diciendo una tontería porque no soy abogado. Tú tienes la Constitución, pero ¿y las leyes reglamentarias? Entonces lo que se hace es los reglamentos. Entonces, bueno, ¿qué dice? Es el detalle de la operación del propósito del plan director urbano. Muy bien, entonces aquí frente a lo que estamos es esta herramienta que se construyó de esta manera como usted describe, y ahí se dice que sí, que no en materia de desarrollo urbano. Zonas determinadas, ¿sí? Áreas donde se permite construir vivienda de tal tipo, áreas donde se permite construir desarrollo turístico de tal nivel, áreas donde no se permite construir. Ese es el mapa del desarrollo, del diseño directivo urbano para Acapulco. Y más allá, Carmen, es la herramienta que debió haberse cumplido, sí. Y ahí es en donde entramos en la materia. La que se debe de cumplir porque sigue vigente. Pero digo, debió, dado que estamos analizando la tragedia y la devastación que hubo en Acapulco, que es motivo del informe que está por presentar el gobierno federal. Si nos quedamos ahí, Seferino, y está ya descrita de esta manera la construcción de esa herramienta para tomar decisiones, para autorizar o no permisos, para poner o no desarrollos, ¿qué fue ocurriendo en el camino? Porque aquí el gran tema que la sociedad se pregunta es, ¿y cómo es que pusieron esa colonia ahí? ¿Y cómo es que se construyó otro asunto ahí? ¿Y cómo es que...? Etcétera, etcétera. Esa es las grandes interrogantes de la sociedad y lo que técnicamente nos va a decir el gobierno federal que ocurrió. ¿Usted qué me dice? ¿Qué fue pasando en el camino? ¿Y por qué se construyeron cosas? ¿Por qué se permitieron? ¿Por qué se dieron permisos donde, a la luz de lo sucedido, no debieron haberse dado permisos, habiendo el plan directivo urbano correspondiente? Bueno, el plan director urbano también establece y es mucho más ambicioso, Carmen, inclusive solamente por darle un ejemplo.
establecía programas, metas y compromisos a corto, mediano y largo plazo. Ahí está señalado. Y quiénes eran los responsables o corresponsables en cada una de las tareas. Inclusive estaba gobierno federal, gobierno estatal y en gobierno algunos municipal. Casos, sí. Y ahí todos tendrían responsabilidades de haber hecho o no lo que dicen las metas. Por ejemplo, cierto tipo de obras. Sí. Por ejemplo, ¿qué más? Principalmente ese tipo de obras. O sea, el plan director decía háganse tales o cuales obras y se hicieron algunas y otras no. Sí. Ese es un punto. Otro punto del plan director urbano tenía que ver con ese permiso en estas horas y en estas áreas y en estas no. Así es. Y se dieron permisos en donde técnicamente no deberían haberse dado permisos. Bueno, lo que estaba establecido claramente en el plan director urbano fue cambiando. Primero. ¿Fue cambiando por qué? A ver, ahí estamos. El plan director urbano técnicamente debió haberse cumplido y debe cumplirse en el camino. Se fueron cambiando los criterios. ¿Por qué y cómo? Primero decir, insistir y ser reiterativo. No hay dos planes, es uno solo. No es el del 98, el 2001, para que quede claro. Exacto. Es el 98, publicado en el 2001, con sus normas y con sus normas complementarias y su reglamento, para aclarar. Creo que el secretario piensa que son dos planos, según sus declaraciones públicas. No, si él lo declaró, yo creo que no está bien, está equivocado. Es 1998 y 2001 ya con los reglamentos y todo lo necesario para aplicar. Nunca se publica en ninguna gaceta municipal. Aquí está la gaceta, Carmen. Está bien, entonces es uno y es 2001 y es del que estamos hablando. Y ese 2001 establece, entre otras cosas, si usted lo lee, y lo estábamos viendo hace un momento en la pantalla, un comparativo de lo que debió hacerse en las obras programadas y no se han hecho ni se hicieron. Y se construyó sobre ellas. Y se dieron permisos. Si las obras que se hubieran hecho, que están señaladas, que son canales pluviales, en la zona margen derecho del río de la Sabana, los escurrimientos del río del Veladero, entonces hubiera sido mucho menos el daño, o se hubiera minimizado si se hubieran seguido las acciones. Otra cosa, Carmen. No se hicieron esas obras. No se hicieron. ¿Le tocaba hacerlas a la federación o al estado? Les tocaba hacerlas a la federación, al estado y al municipio. ¿Ninguno lo hizo? No se hicieron, pero déjame decirle por qué también. Y no me voy a curar yo en salud como presidente, voy a decir al futuro. Porque se necesitan recursos. Como presidente municipal de entonces. Sí. Y si usted no tiene recursos, como no los tiene el ayuntamiento los suficientes para poder remontar el enorme rezago que tiene el puerto de Acapulco en sus casi 2.000 kilómetros cuadrados, entonces lo que usted tiene que asentar cuando alguien le pide el uso del suelo, asentar en el lineamiento y en el uso del suelo lo que se puede y lo que no se puede, Carmen. Y entonces lo que se puede haber hecho es que la constructora se hubiera obligado a cumplir el programa junto con el gobierno municipal en alguna colaboración o la participación del gobierno. ¿Por qué se permitió? Pues primero no les hicieron las obras porque no tiene dinero el ayuntamiento ni el estado. A ver, déjeme detener aquí un segundo, si voy entendiendo esa parte. Si se hubieran hecho ciertas obras, hubiera sido correcto aprobar esos permisos que se dieron, en algunos casos. Sí. El punto aquí es que se otorgaron permisos que se podrían haber dado, sí, siempre y cuando las obras correspondientes se hubieran realizado. Y entonces estamos frente a autorizaciones de construcción donde el plan director dice sí se puede en esta zona, pero les faltó cumplir siempre y cuando se haga tal o cual cosa. Claro. Y entonces dirán, es que el plan director me lo permitía. Y se dieron los permisos, pero falta decir que lo permitía condicionado a obras que no se hicieron. Claro. Ese es uno de los temas principales. Sí coincido con el encabezado que daba el periódico, puedo decir el nombre, Reforma, Reforma ayer, que ya se legalizó la ilegalidad. Se legalizó la ilegalidad. Y lo digo por qué. Porque finalmente cuando usted va como ciudadano, desarrollador, persona físico-moral y solicita una licencia de construcción y usted se la otorgan, usted ya está legalizado. Está legal, la autoridad, ¿no? me lo dio, sí. Ahora, ¿qué responsabilidad puede tener la autoridad? La autoridad municipal también puede decir, no, bueno, es que lo autorizó el cabildo. Entonces todo es legal y es una inmoralidad, ¿verdad? Porque, de principio, porque pues la hacen cumplir para flexibilizar lo que habíamos generado los acapulqueños con mucho esfuerzo y trabajo, que era un plan con una directriz y vigencia de muchos años después. Dígame una cosa. Usted lo puede ver ahí, Carmen. Hay una gráfica que es muy importante, más adelante donde está el comparativo. A ver Esta es la salida. Estos son los bloqueos. En los de los planes de desarrollo, ahí tiene claramente las zonas señaladas, qué es lo que tenía que haberse hecho y lo que no se hizo. Y ahorita seguramente lo pasarán, ¿no? Ahí está, mire, una zona, por ejemplo,
A ver, aquí está. Ahí está, aquí, esta. Aquí. En el plan director vigente se establecen muy claramente, ahí es la zona en conflicto, digamos. Es Llano Largo, el Cayaco, es toda esa zona del margen derecho de la sabana. ¿Qué tendría que haberse hecho? Las vialidades y los canales que están ahí. ¿Qué tenía que haberse hecho? La canalización del río de la Sabana. ¿Qué tenía que haberse hecho? La otra parte que tiene que ver con comunicar la Laguna Negra con la Laguna de Tres Palos. Y haber hecho una carretera que usted está ahí viendo, que delimitaba y sirve como frontera para que no se fuera en las restricciones del margen del río de la Sabana. Hoy están construidas, Carmen. ¿Por qué no se les señaló la vialidad? ¿Por qué no se señalaron las obras que tenían que hacer? Por lo menos, no tengo dinero, Federación, ayúdame, ¿no? Es el ayuntamiento. Pero por lo menos te lo señalo en tu solicitud de alineamiento oficial y de uso de suelo. Debería haber quedado plasmado, Carmen. Por lo menos para advertir. Pero hay que preguntar si las autoridades en ese entonces lo hicieron. Yo vengo aquí con toda la claridad. Que las licencias que se dieron en el gobierno 99-2002, que me tocó el honor de presidir, con buenos profesionales en el desarrollo urbano, a los que les agradezco que me hayan acompañado en esa tarea, gente respetable, ellos, le puedo asegurar y le puedo entregar a usted en este acto las licencias que yo otorgué en esa administración. Yo nunca llevé a cabildo, yo nunca cambié uso de suelo, por el contrario me ceñí exclusivamente al plan vigente que mandató la sociedad guerrerense en coordinación con el gobierno del Estado y el gobierno de la República. Se las voy a entregar para que usted las revise. Claro que Seferino autorizó a empresas a través de la Secretaría, que por cierto, Carmen, déjeme decirle, una de las soluciones es, insistí, lo dije en una ocasión en un tianguis turístico frente al presidente Calderón, que el desarrollo urbano seguiría siendo un desastre si no concurríamos esfuerzos en una ventanilla única. Usted se imagina las presiones para alcaldes, no voy a hablar de Acapulco para que no se sientan aludidos nadie. No hablamos de Acapulco. O de cualquier lado, porque no es Acapulco. Usted llega y le da la facultad, un ayuntamiento que tiene recursos prácticamente etiquetados, que tiene muy poco margen de maniobra y que también no hacen esfuerzo de cobrar impuestos, ¿no? Que por cierto nosotros dejamos en Acapulco y luego en Guerrero la cartografía digital para poder terminar el cobro del impuesto predial, etcétera, etcétera. Pero usted está hablando de las presiones de los presidentes municipales de... No me cambio de tema. Ahí estábamos. Bueno. Y usted dice, usted le da la atribución al municipio, al cabildo, y entonces aquello se convierte en 2 puntos. Es importante, Carmen, por ejemplo, revisen cuándo se dio la licencia de un centro comercial conocido como La Isla. Hay que revisar cuándo se dio. ¿Cuándo se dio? Tengo entendido que el último día de una administración municipal, inclusive borrándole la calle que en el plan director está establecido, que comunicaba Las Palmas con Barra Vieja. ¿Presidente municipal López Rosas? Sí, 2002-2005. En su último día de... En su último día, si no mal recuerdo, está. ¿La isla no es la de Luis Miguel? No, esa es otra comercial, ¿no? Que nos llevó, por cierto, en el caso del gobierno, a durante 3 años investigar un despojo y terminar órdenes de aprehensión para los dueños y promotores de ese negocio. Que por cierto, en marzo del 2011 se obsequian las órdenes de aprehensión y muy fácilmente a los 4 meses dice el gobernador, pues lo que tanto tiempo les tardó, yo en 10 minutos se desiste. Hay que preguntar por qué se desistió. Si despojaron al pueblo de Guerrero de una calle, Carmen, hay que revisarlo, hay que verlo. Y hay que ver también cómo le podríamos aportar al país en su conjunto estas experiencias para que no se repitan lamentables hechos que se están dando en muchas partes de la República Mexicana. Déjeme, Seferino, hacer una pausa y regresemos en esta narración que usted está haciendo, en esta exposición de asuntos. Nos quedamos en este punto donde usted está diciendo, en mi periodo, en mi caso, 99-2002, si bien no se hicieron obras que debieron haberse hecho por el gobierno estatal, municipal y federal, yo no otorgué permisos que estuvieran pues confrontando al plan directivo urbano. Usted fue gobernador y usted conoce, pues desde luego, Guerrero y Acapulco muy bien. ¿Por qué no ayúdenos a revisar lo que sucedió en casos específicos? Ya hablo de La Isla, por ejemplo, pero se otorgaron permisos y autorizaciones que hoy están evidentemente cuestionados por lo sucedido. Después de la pausa, ¿por qué no nos va contando qué cosas se fueron autorizando en las administraciones que fueran? Porque de eso se trata y de eso es de lo que estamos revisando las cosas.